Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes, como diría Delis Erasme con su expresión popular. Saludos, está en el aire Coloquio, el programa económico de la semana. Hoy vamos a analizar el tema de la economía dominicana en el periodo enero-mayo 2024. No está con nosotros por un compromiso de último momento nuestro querido compañero Esteban Delgado, y saludamos a Alejandro Arredondo, una de las voces económicas de la nación dominicana. Saludos, Alejandro. Muchas gracias, Alex Jiménez. Un placer de compartir contigo y con tu amable teleaudiencia que te sigue en tu programa Coloquio Económico. Bueno, el programa económico de la semana. Así es. Mira, no solamente tenemos el informe del Banco Central sobre el comportamiento económico del mes de mayo, sino también en el periodo enero-mayo 2024. Tenemos también lo que está ocurriendo con los precios del arroz, del azúcar, de los huevos, el café y otros productos de gran consumo. Tenemos también en este programa la necesidad de abordar uno de los temas que trata el informe del Banco Central, la industria de la construcción, sus incrementos de costo por el cemento y otros materiales. Vamos a abordar también un nuevo gasto de inversión con la reaparición del COVID. Ya estamos hablando de adquirir vacunas, el tema de la reforma laboral, y vamos a abordar también lo que es la economía popular con una serie de productos que aparecen en tiempos de calor. Tú sabes, Alejandro, que también hay un tema de la conectividad Santiago de los Caballeros Europa, que es un tema económico de la semana. Reforma fiscal, MIPYMES, subsidios, intereses de la deuda pública, reforma eléctrica, exenciones, pérdida de las EDES, todos esos elementos, también petróleo, dólar, y el barrilito también hay que mencionarlo. Pero tenemos un nuevo concepto económico con el cual yo quiero ver qué tú opinas. Vamos a ver, adelante. Economía y calor en República Dominicana en el primer semestre de este año. El calor ha provocado un incremento récord en el consumo de electricidad, pero además cambio temperamental del dominicano con el calor, los tapones y además el impacto que tiene en los bolsillos del ciudadano y de las empresas. Un mayor consumo también de combustible, no solamente de energía. Me gustaría que comenzáramos por ahí, porque el dominicano en este tiempo es polvo de Sahara, inundaciones, lluvias, y también un nuevo término que aparece aquí utilizado cada vez que los vientos se llevan la producción agropecuaria, ventarrones, pero eso tiene otro nombre, tornados. Tornados. Es decir, que el calor, tornado, economía, todo eso está ligado, Alejandro Arredondo. Bueno, sí, está ligado y tiene una correlación de factores, cambio climático que es una realidad. No, y además eso está en la agenda económica mundial, el cambio climático. Claro, entonces eso afecta lo que es los ecosistemas de los países. En el caso del calor, que se han registrado, el año pasado, en agosto del año pasado, se registró una temperatura récord a nivel mundial y aquí en República Dominicana, y eso hace entonces mayor consumo de electricidad por el encendido de los aires acondicionados, los abanicos, y para este año se espera también que haya aumentos récord en el calor, producto de que el cambio climático que junto con el polvo del Sahara, que impide que haya una fluidez en los vientos, y eso también se asocia
a lo que es la frecuencia de los tornados y de los eventos hidrometeorológicos extremos. Para este año se tiene contemplado alrededor de unos 23 ciclones, y ya saben lo que eso impacta. Nosotros estamos en la misma ruta de los huracanes, lo cual eso afecta entonces a la agricultura, y se tienen que destinar entonces, cuando pasan esos huracanes por acá, la agricultura, los plátanos, la producción agrícola, entonces se tiene que destinar recursos para recuperar esa producción. Mira, yo quiero instar a nuestro muy eficiente señor director. En el Cibao, en el primer semestre del año, fueron afectadas por tornados miles y miles de tareas de plátanos que cayeron, y ese tema motivó al presidente de la República a declarar una emergencia en la producción agropecuaria afectada en La Vega, en Moca, en Montecristi. Imagínate, por ejemplo, la incidencia que tiene el plátano en la economía dominicana, que cada vez que un plátano sube en determinado periodo de frío, fundamentalmente, porque el precio del plátano disminuye a partir de que termina el invierno, el 21 de marzo, pero esa caída de miles y miles de tareas naturalmente no ha incidido en el precio, porque tenemos una potencia de producción platanera en el país, pero cada vez que cae una mata de plátano, es plátano que lo más seguro hace falta para el mofongo, para un plato dominicano con los 3 golpes, que es el mangú, pero también para el frito verde de la doñita que vende salami con frito verde o batata frita. Con espagueti. Con espagueti al empleado de la construcción que se lleva a cabo en cualquier punto del país. ¿Sabe? Llega a comer el plato 20-30. ¿Cuál es el plato 20-30? 20 de frito y 30 de espagueti. Bueno, yo creo que realmente el espagueti forma parte de esa dieta del dominicano, y el espagueti también encadena con la actividad económica del país. Y si usted me lo pregunta, siendo yo un niño, veía en la parte de atrás del Ingenio Esperanza que sembraban grandes cantidades de tomate Barceló, utilizado para la fabricación de pasta de tomate. Pero cuando usted compra una libra de espagueti, esa pasta de tomate, conjuntamente con el sazón, con la albahaca, con la cebolla, con el ajo y con el pedazo de salami o de queso que usted utilice, y una libra de espagueti tiene una cadena, un encadenamiento con otras industrias y con la actividad económica del país. Y agradecemos a los italianos que hayan traído las pastas a América Latina y a la República Dominicana, porque el espagueti forma parte de la comida de los pobres y de los ricos. Sí. ¿Qué le parece? Así es, el espagueti es un plato fundamental del dominicano, y que esperemos entonces que dentro de estos proyectos que hay, de estas intenciones de reforma fiscal, el espagueti no sea afectado por impuestos. De manera que el espagueti y otros alimentos más, porque el espagueti nos está también los coditos. Hay otras versiones también de pastas alimenticias. Tú sabes que cuando yo estudiaba en INTEC, en una ocasión se puso un ejemplo del comercio chino en República Dominicana, y voy a caer con los espaguetis de nuevo. Y unos comercios chinos se inventaron abaratar al máximo el galón de aceite como un gancho para que los clientes se mudaran a ese supermercado y compraran aceite barato.
Pues aquí hay un supermercado de la capital, de lo más grande, que tiene una libra de espagueti a 19 pesos la libra. Eso es un precio muy atractivo. Entonces, ese precio motiva la llegada de muchos clientes que a su vez buscan, por ejemplo, en ese supermercado, un paquete de 2 libras de limón a 59 pesos, más barato que en cualquier otro sitio. Un precio parecido al que hay con el limón en las calles dominicanas en tiempos de calor, Alejandro. Pero no podemos, antes de pasar al informe del Banco Central, de dejar de expresar que el salami, que el espagueti, que el plátano, que hace unos días fue ofrecido en una cadena a 14 pesos, pero que aparece más barato en las plataneras. La yuca. Pero no es el mismo plátano. No es el mismo plátano. No, de eso voy a hablar. Aparece del mismo plátano y de otro plátano diferente. Sí, claro. Que es el plátano fía, que es más económico. Pero el pueblo no puede, el dominicano no puede tener vida alegre sin una fría. Pero se necesita energía eléctrica para enfriarla. Sin la batata, sin el casabe, sin la yuca, sin la galleta de manteca de los mocanos y sin el queso tipo cheddar, tipo patrón, para hacer un sanduchito con un pan de agua y equilibrar un poquito el tema de la inflación. Sobre el tema del plátano, quiero rendirle un homenaje. Aquí se habla del plátano barahonero, pero hay gente que dicen que hay que hablar también del plátano de Vicente Noble. Atención, sí, Pedro Matos. Vicente Noble. El plátano de Vicente Noble. El plátano de Tamayo. De Uvilla. El plátano de Uvilla. Sí. El plátano macho hembra de los Vanilejos. Las fincas de Baní. Esa variedad de plátano que tenemos, muy buena. El plátano liniero, el plátano cibaeño, que tú lo ves cuando tú pasas por La Vega, los racimos, sí, en la autopista. Y yo quiero rendirle un homenaje, ya que en este país nada más se habla de reforma, de qué sé yo qué, que de los ricos, que lo otro, a los productores de plátanos del país, que hay que preservarlo, a los de guineo, a los de batata, y a todos los productores de comida de este país, que son los que evitan esas protestas por la falta de alimentos que se producen en otros países. Así es. Vámonos con el informe del Banco Central. Bueno, sí, el informe del Banco Central publicado en esta semana, el miércoles de esta semana, da cuenta de que la economía dominicana de enero a mayo creció cercano al potencial, que es un 5%, 4.9% del potencial del... Enero a mayo. Sí, de enero a mayo. En esos 5 meses fue 4.9%, que es cercana al crecimiento potencial de la economía dominicana, que es un 5%. Y eso, ese desempeño de la economía dominicana es consistente con la operación de mecanismos de política monetaria. Sabe que el año pasado se establecieron políticas monetarias para incentivar que la economía dominicana creciera por el potencial de ella, que es un 5%. Para este año, entonces, ya va camino por ese camino. En el contexto, eso es dentro de un contexto de incertidumbre, luego de un ciclo electoral y el impacto de las expectativas múltiples de las reformas anunciadas en el ámbito fiscal, constitucional. Tú sabes que la economía es muy sensible a las expectativas que hay en el ambiente, si hay expectativas de reformas, si hay expectativas de aumento de precios, es muy sensible. Entonces los agentes económicos se contraen en cierta forma. Y bueno, hay sectores que crecieron, como por ejemplo el de bares, restaurantes, que es el sector... Bares y restaurantes creció en enero-mayo 9.2%.
Sí, 9.2%, en mayo 8.2%, y ese es una pieza clave en cuanto para alcanzar el ritmo de crecimiento, o sea que está empujando hacia ese crecimiento de un 5%. En mayo, la industria de la construcción decreció 2.7%. Sí. Me preocupa considerablemente ese dato, porque esa es una de las industrias más multiplicadoras en la economía. Sí, ese es un sector que dinamiza los demás sectores por las conexiones que tienen hacia las otras actividades conexas, como es el empleo, la actividad comercial, la ferretería, y eso hay que buscarle una explicación, y hay que ver en cuanto a lo que tiene que ver la disponibilidad del crédito, las tasas de interés que le está afectando, y hace aproximadamente un mes hubieron flujo de denuncias por parte de ACOPROVI, la Asociación de Promotores de Viviendas, de que en el Ministerio de Medio Ambiente no se estaban otorgando los permisos con la celeridad que se necesitan. Pero ACOPROVI también en la semana habla del impacto negativo del incremento en el precio del cemento y de otros factores que incrementarían el costo de una vivienda en un 3% en el año 2024. Y a pesar de que en el país, Alejandro Redondo, hay muchos sectores que le quieren dar de lado al tema de la inflación. Yo soy un abanderado de que la inflación se debata diariamente. Mira, por ejemplo, el cemento, una funda que no tiene dinero, más de 500 pesos no puede conseguir una funda de cemento. Bueno, el atado de varilla. Ronda los 595 pesos una funda de cemento. Entonces, si tú, por ejemplo, comienzas a investigar sobre el precio de los cables eléctricos de alta calidad, todo lo que conlleva una construcción, estamos hablando de una inflación preocupante. Por ejemplo, un blot ya cuesta más de 40 pesos. Imagínate tú el impacto que tiene el blot junto con el cemento y la varilla, y los cables y las tuberías. Es decir, que el tema inflación, industria de la construcción, también motiva a los constructores a tener que buscar más dinero para adquirir lo que necesitan para construir. Y es un sector que representa alrededor de un 15% del Producto Interno Bruto, que es considerable. O sea, es un sector que con un 15% de ponderación dentro de lo que aporta al Producto Interno Bruto, es muy importante, y que yo creo que el Banco Central debe tomar medidas monetarias para incentivar a ese sector, estimular a ese sector, ya sea otorgándole crédito, facilidades de crédito a tasas de interés preferenciales. Mira, si tomamos en cuenta lo que tú acabas de decir y una información de que apenas se invirtieron más de 60,000 millones de pesos como gasto de capital del gobierno central en el periodo enero-mayo, nos damos cuenta, podemos sacar una conclusión de que hay que reconocerle al Banco Central que si la mayor parte de los sectores económicos del país han crecido, ha sido producto de la flexibilización y la política militante de impulsar el crédito bancario para que las actividades económicas se dinamicen. Así es. El Banco Central ha tenido que cargar con gran parte de ese dinamismo de la economía. Aportado por el pueblo dominicano con el dinero que llevan a los bancos, sí, que motivan al uso de una parte del encaje legal. Correcto. Para dinamizar la economía. Sí, y también con la facilidad de liquidez rápida que fue algo, son mecanismos muy activos. Muy activos. Y hay que reconocer que una frase que dijo un gobernante dominicano, que cuando el albañil trabaja, se mueve toda la economía. O sea, todo desde los... Se mueve la ferretería, se mueve la industria del cemento, los negocios, la industria del acero, los negocios. Los negocios informales, la señora que le vende... La señora Juanita del barrio. Que le vende desayuno. El picapollo. Sí, todo, claro. Hasta la industria de los espaguetis se beneficia ahí, que sí, mencionamos ahorita. Así es, sí. Bueno, también, siguiendo con
el informe de la economía dominicana publicado por el Banco Central en esta semana, vemos que el sector de manufactura local, manufactura zona franca, manufactura local se mantiene un tanto estático, y en la zona franca es un sector muy dinámico, orientado más hacia el exterior, que ronda, ¿cuánto fueron? Mira, la zona franca crecieron enero-mayo 5.8%, y la industria manufacturera local, que hay que preservarla, relanzarla, protegerla, apenas creció 2.7% en el periodo de enero-mayo. Así es. Si nos puede poner el cuadro, la gráfica. Y también hablamos del sector, no la otra, el sector del... Esa es la variedad de arroz. Esa es la variedad de Pero arroz. mira, lo que viene la otra, el arroz, es un duro golpe al pueblo dominicano, al plato bandera creciendo. Le llama un producto político. Producto político. Sí. Rápidamente tenemos que irnos al cambio, Alejandro, pero ojalá ponga la otra imagen para complacer. Sí, es con relación a la agricultura. A propósito que estaban hablando de arroz, la agricultura se mantiene estático, y el caso de la minería, que se mantiene su número negativo por... menos 16.5. 16, que años anteriores era uno de los sectores dinámicos, y que producto de que no se han aprobado ciertas licencias para la explotación, ampliación de permisos de minería, no ha podido crecer más. Bueno, vamos al primer cambio en este día. Retornamos con Pedro Matos, impuestos, negocios y temas de mucha actualidad. Bien, amigos y amigas de Coloquio, el programa económico de la semana, vamos a darle las salutaciones correspondientes a nuestro compañero Pedro Matos, a quien le introducimos el tema de impuestos, negocios y la labor del contador público cuando se aplican reformas fiscales que tienen que ver con las operaciones de las compañías. Pedro, hay que estudiar de nuevo cuando se producen reformas económicas. Lógicamente que sí. Saludos. Ciertamente una de las personas, uno de los profesionales, mejor dicho, más ligado al área de impositiva, por el quehacer dominicano, por la complejidad del pago de los impuestos, por lo técnico que es, por lo cambiante que es, porque es muy dinámico el sector de impuestos. Siempre hay una norma nueva que estudiar, y si llegase un momento en que haya una reforma fiscal, pues necesariamente el contador tiene que no solamente estudiarlo, sino también ver cómo lo va a aplicar, porque el problema no es nada más estudiarlo, sino es el método de aplicación, para que no haya fallo en la consultoría. Ahora bien, hay contadores, como hablábamos en el segmento anterior, que tienen cierto perfil, cierta sensibilidad con los sectores productivos del país y con la nación dominicana. Y ahí viene el tema de que uno, como conocedor de los impuestos y de esa materia, de cómo se maneja en el país, pues uno siempre va a abogar porque ciertos sectores sean tomados en cuenta ante una posible reforma. Fíjese que usted en el segmento anterior mencionaba el queso danés, creo. El queso cheddar. El queso cheddar. Que está a 300 y a 310 tululuces en el mercado. En ese momento me recordé del queso de San Juan de la Maguana, que tú me preguntas el queso de Cinesio Ramírez. Que tú me preguntas cuál es la marca, y yo te diría ahora mismo. Hay uno en Pedro Corto, el queso de Pedro Corto, entre Las Matas y San Juan. Y San Juan, sí. Pero fíjese que a la memoria no le llega del periodista esa marca, porque esa marca no ha sido vendida lo suficiente, es lo que quiero decir. Cuando una marca ha sido vendida lo suficiente, inmediatamente los sectores que opinan en el país se recuerdan y lo resaltan. Entonces, hay una situación con la reforma. Nosotros entendemos
y son ideas, porque recuérdense que el gobierno no ha fijado posición. Nosotros lo que más o menos podemos hacer algún tipo de aporte, lo que hacemos es que generamos ideas. Entonces, en el trayecto de llegar aquí pensaba en ese centro del país, que es la frontera sur y la frontera norte. Y en ese momento pensaba en que si se hace una reforma, se debe tomar en cuenta no solamente la ley de desarrollo fronterizo, que tiene varias exenciones, sino pensaba y analizaba que ojalá en la reforma se lleve a tasa cero, excepto las retenciones de impuestos a los empleados y algunas retenciones que son obligatorias en la fuente, que se lleve todo a tasa cero, todo lo que tenga que ver con desarrollo fronterizo. Y le pongo el ejemplo. El paso que ha dado el gobierno en Pedernales es muy bueno. Y el paso que se está dando en San Juan de la Maguana en relación a una empacadora, una empresa tipo Zona Franca, para las frutas, vegetales y el tabaco. El tabaco está tomando dinamismo en la zona fronteriza. Y quiero, Pedro, que me permita decirle a los televidentes de Coloquio que fueron los desarrolladores de la industrialización del tabaco a las matas de Farfán junto con el ministro de Industria y Comercio para exponer la experiencia cibaeña, que desde Villa González, Navarrete y todos los puntos del Cibao y de la línea, pues están exportando más de 1.300 millones de dólares en cigarros. Sí. Entonces, señores, tenemos que aplaudir las decisiones gubernamentales que tienen un efecto de desarrollo para la nación. Y por eso yo insisto en ese modelo de San Juan de la Maguana. El de Pedernales aplica para zona costera. Pudiera ser en zona costera de la frontera norte. Pudiera el gobierno tomar una decisión de llevar a tasa cero para que el sector privado creando las facilidades gubernamentales para que el sector privado se motive a invertir en esa zona. Ahora, el modelo de San Juan de la Maguana debe aplicarse en todo ese valle de la zona fronteriza sur y norte, incluyendo a Elías Piña, El Llano y la zona de Mau Valverde y Santiago Rodríguez, Bánica, Pedro Santana. Es decir, señores, los frutales, mango, aguacate, cereza, el mismo tabaco, hay una serie de productos que se dan en esa zona que la gente por desconocimiento pues lo dejan que perima, que se pudran ahí. Si se consigue ese proyecto, o si se consigue que ese proyecto llegue a esa zona, primero se va a desarrollar la zona, tendrán empleo calificado. Segundo, el dominicano se va a quedar porque en vez de venir a motoconchar a Santo Domingo, va a preferir quedarse en su lugar donde nació, trabajando y desarrollándose. Y va a evitar lo que ustedes saben que está pasando con los extranjeros. Entonces, mi sugerencia es que en una posible reforma se tome en cuenta ese sector fronterizo. Y reitero, que en adición a la ley de desarrollo fronterizo, se revise para llevar prácticamente a tasa cero todo lo que tiene que ver con importación en aduana y pago de ITEVI, para que esa zona, señor, se desarrolle. Porque estamos hablando del centro de la isla, y donde están las zonas más productivas y tierra de diferentes tipos y clima también variado. Pedro, tú hablas de esos frutales que se pierden en esas comunidades. ¿No crees que dentro de esa ley de incentivo es motivar, estimular que empresas agroindustriales se establezcan y se puedan industrializar esos productos, ya sea con dulce, con pastas y otros subproductos que se puedan lograr para la exportación? Mira, Alejandro, lo que pasa es que desde el cuarto con aire frío y un saco y corbata, como estamos nosotros aquí, pero viéndolo desde el punto de vista de una oficina,
Está hablando de los jerarcas. De los jerarcas. Es fácil ver las cosas. Ahora, cuando tú entras a un video que anda por ahí, donde están alando con un tractor a una guagua de estudiantes, lleno de estudiantes, que se quedó varada en un bache de lodo en el trayecto Comendador Sabana Larga. Entonces tú te das cuenta y te preguntas, ¿qué empresario va a invertir en provincias donde no hay carreteras, donde no hay conectividad digital y donde realmente no existe la infraestructura para que los empresarios se interesen? De eso que se trata. Fíjate que nosotros hemos reiterado una combinación de facilidades gubernamentales, es decir, carretera, conectividad, incentivo, tasa cero para todas las importaciones y para el ITEVI. ¿Para qué? Para que el empresario diga, bueno, déjame invertir ahí y presentar, incluso hacer un lobby, porque hay que hacer lobby. Esos diplomáticos que tenemos de República Dominicana en esas naciones desarrolladas, señores, a veces yo me hago la pregunta, ¿será solo recibir el salario que le corresponde y hacer algún tipo de relaciones públicas internacionales? ¿O realmente deben hacer un trabajo que grandes empresas, grandes inversionistas vengan a invertir a la frontera y a zonas productivas del país? Un país pobre como este, que a veces queremos pintarlo. Pero ¿cómo pobre, Pedro Mato? Si este país tiene 127,000 millones de dólares en un Producto Interno Bruto, pero muy mal repartido. Sí, muy desigual. Recuerdes el tema que hablamos de que 6 o 7 provincias, por no decir municipio cabecera, absorben el 80% del presupuesto. Esa es la realidad dominicana, señores. Esas recaudaciones de impuestos, que son las que llenan las arcas para que el Ejecutivo pueda desembolsar las diferentes partidas que necesitan los ministerios, solo van a 6 o 7 provincias en su mayoría. Y eso no es equitativo, hermano Alex. O sea, lo que yo estoy tratando de decir es que en adición a los presupuestos, al incentivo a esas zonas, que también los diferentes cónsules, embajadores que tenemos en los diferentes países desarrollados, señores, que hagan su trabajo porque cobran en dólares y no cobran poco. Sí. Y se pagan con los impuestos que pagamos nosotros. Nosotros entendemos que los embajadores y cónsules que tenemos en los diferentes países desarrollados, tanto de Europa como del continente americano y africano y asiático, debieran hacer un trabajo de lobby para que grandes inversionistas inviertan no solo en turismo, porque a veces creemos que es solo en turismo, señores, pero y la agroindustria, sí, y la zona franca, en esas zonas que están deprimidas. La pregunta es, y excúseme que sea tan enfático. Lo veo muy enfático y emocionado. La decisión de invertir en la frontera, la motivación de invertir en la frontera, no solamente debe de ser de las personas que nos ha tocado por buena suerte nacer allá, porque no es mala suerte. Porque los que nacemos allá sí conocemos la pobreza y sí conocemos cómo una persona se desarrolla trabajando dignamente. Entonces, vamos a valorar eso. Si no valoramos eso, el país en el futuro va a ser de los extranjeros y va a llegar un momento en que vamos a ver la isla al revés que escribió el doctor Joaquín Balaguer. Bueno, 2 puntos sobre lo que acabas de mencionar, Pedro. En febrero de este año estuvo en el país un destacado economista, trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo, Ricardo Hochman. Ricardo Hochman decía en una brillante conferencia que dictó aquí a empresarios y a funcionarios del gobierno, que el gobierno tenía que crear las condiciones a través de construcción de bienes públicos, esos bienes públicos a los cuales tú mencionas, de caminos, de infraestructura, de conectividad, para que empresarios se sintieran motivados a
invertir ahí a esas comunidades. Y el otro punto que quiero mencionarte es con relación a la diplomacia, esa diplomacia que no debemos desencadenarlo de esa diplomacia de la Guerra Fría. ¿Cuál era esa diplomacia de la Guerra Fría? Que eran asuntos políticos. Ya la diplomacia ha cambiado. La diplomacia es una diplomacia comercial y para eso el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Instituto Nacional de Educación Superior de Relaciones Exteriores y Educación Consular, el INESTIC, ha estado preparando junto con el sector privado una camada, me parece que ya va por la tercera o cuarta graduación de diplomáticos comerciales, de manera que estén en esas embajadas, en esas representaciones, en esas misiones diplomáticas en el exterior, para que puedan mercadear nuestro producto, también atraer inversiones hacia la República Dominicana, porque esa es la labor ahora del diplomático para la República Dominicana. Mercadear lo que nosotros producimos aquí, atraer inversiones para producir empleo. Mira, yo creo que resumiendo lo que Pedro Matos ha venido narrando sobre la zona fronteriza, yo creo que el 16 de agosto, cuando el presidente Luis Abinader inicie su nuevo periodo, él en el 2020 fue a Pedernales y se montó y recorrió ahí el mar, la playa, y dijo que se mudaba para Pedernales. Pero yo creo que hay que mudar en esta ocasión, en el nuevo gobierno, al presidente Abinader para Elías Piña, para la provincia de Independencia, para Bauruco, para Dajabón, para Santiago Rodríguez, Montecristi, y confieso que no puedo dejar de mencionar el pueblo donde yo nací, que también tiene derecho, al igual que la frontera, el pueblo de Esperanza, que se la ha jugado por la democracia y este país, que le cerraron su ingenio, que el presidente también se mude, Pedro Mato. Claro, estamos de acuerdo. Porque aquí no solamente está buscando votos y ofreciendo, vamos a ejecutar. ¿Tú sabes quiénes también deben mudarse para esos pueblos? ¿Quiénes? El Banco Central, con financiamiento, claro, con tasa de interés sí, disminuida, Proindustria, el Ministerio de Industria y Comercio, porque no podemos dejar que sigan abandonando y dejando los pueblos vacíos, Pedro Mato. No, claro que no. Finalmente, es importante que se tome en cuenta que en el momento de elegir a quién grabar, es importante que graben a los que ganan más. Eso es importante. Y un equilibrio en las tasas. O sea, cuando se vaya a trabajar en las reformas, si llega ese momento, equilibrar las tasas, no cargar un sector más y un sector menos. Y que realmente las exenciones sean para los productos que ciertamente lo necesitan. Y ver programas puntuales que sigan apoyando a los pobres. Lógicamente, con cierto mecanismo de medición, porque nos hemos dado cuenta también que en los campos muy pobres de nuestro país, Alejandro, cuando le ponen una pensión digna de 5,000 pesos, entonces abandonan las 5 o 6 tareas de tierra que tienen. Entonces tenemos que ver cómo manejamos la balanza para que el pobre también se preocupe en desarrollarse como ser humano. Y nos vamos al cambio con esto, que el pobre que tiene 5 vacas, una casita, un motor, que no lo hipotequen para llevarle el dinero a esas redes mafiosas que están engañando a la gente con los viajes hacia Estados Unidos, en Yola, y unas cadenas que andan por ahí, de que recibiendo dinero, ofreciendo altas tasas de interés para joderle la vida a la gente. Los enfoques piramidales. Las piramidales. Vamos al cambio. Retornamos con el último segmento de Coloquio, el programa que defendió todas las verdades durante 40 años que llevamos en el aire. Adelante, señor director.
Bien, amigos y amigas de Coloquio, el último bloque de este día. Alejandro Arredondo, Cuéntame. una reforma laboral para evitar el cierre de empresas que no soportan los pasivos laborales, pero además para preservar los empleos y además el seguro del desempleo. Bueno, sí, esa reforma del sector laboral es necesaria. Me parece que ya anda el 80% de los puntos acordados, y ahí donde se para es en la parte que tiene que ver con la cesantía y que tiene que ver con las nuevas modalidades de servicio, de trabajo. Ha cambiado como el desarrollo tecnológico el trabajo. El teletrabajo y la uberización del trabajo también, que hay que reglamentar esa parte que tiene que ver con el teletrabajo. Mira, por otra parte, en el primer segmento, a ti te llamó mucho la atención cuando hablábamos de todas esas cosas populares, coloquiales, los espaguetis, hablábamos del salami, la industria cárnica aquí, Sí. como agroindustria, es poderosa. Sí, que Vemos, por ejemplo, cómo Productos Sosúa, en la década de los años 40, cuando Trujillo, se formó una cooperativa lechera en Puerto Plata y nació la parte de los productos Sosúa, con esos extranjeros que vinieron al país en la dictadura, con parte de los extranjeros que vinieron en la dictadura de Trujillo. Pero mira, tenemos realmente muchos sectores que nadie lo menciona en los medios de comunicación, y yo quiero que lo mencionemos hoy. Adelante, ¿cuáles son esos? Mira, por ejemplo, los que elaboran pulpas para venderlas de frutas, de guanábana, de limones, de chinola, Sí. de tamarindo. Eso mueve también la economía. Claro. Tenemos también el impacto de un sector que hay que relanzar, el de las naranjas criollas. 10 naranjas en un supermercado, 229 y 230 pesos con una mallita. ¿Y a cómo es que sale la naranja? A 20 pesos. A 20 pesos. A 20 pesos. A 20 pesos. En un país que necesita mandarinas, necesita toronja, naranja criolla, limón criollo, naranja agria. Y un país con clima tropical que se puede dar bien esa fruta. Yo sigo insistiendo en que se debe de apoyar, implementar el sistema de agroindustrias aquí en el país, porque no solamente vender la fruta como tal, sino sacarle provecho a esa fruta, ya agregándole valor para la exportación. Mira, en una ocasión, cuando yo estudiaba en Costa Rica, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de San José, yo vi un ejemplo que me motivó a hacer este comentario. El chocolate costarricense, no, la macadamia costarricense revestida de chocolate, producto de exportación. Pero también la presentación de ese producto, de ese café costarricense bien presentado. Y nosotros en los aeropuertos deberíamos aumentar, más allá del ron y algunos pequeños productos que se venden, la presencia del producto dominicano para hacer lo que en una ocasión mi amigo Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, mencionó la palabra reexportación. Los turistas que vienen consumen todos los productos dominicanos y estamos exportando en la práctica, sí, sin usar aviones ni barcos. Una exportación interna. Una exportación interna. Sí. Y con costos más reducidos. Claro. Mira, quiero que saludemos y quiero saludar a mi amigo Félix García, presidente del Aeropuerto Internacional de Santiago. De Santiago, que junto a Manuel Estrella y representantes de diferentes sectores de Santiago, pues recibieron el primer vuelo desde Madrid al Aeropuerto Internacional de Santiago. Y esto abre muchas posibilidades para el turismo. Muchas posibilidades. Posibilidades para el turismo provincial, el turismo de Santiago y de toda la zona del Cibao. Ese es un paso muy importante para la región del Cibao, que tiene mucho que mostrar. Así es, así es. Mira, quiero aprovechar este programa porque la gente me pide que haga comentarios en las calles. Hay que recuperar el limón criollo, el chiquitico, Sí. que tiene mucho
ácido. Mucho ácido. Y mira, yo estuve en Pedernales, cuando yo estuve hace unos 4 años, vi ese limón tan pequeño, pero este limón no puede tener tanto agrio. Óyeme, cortándolo. Masa fina, y Sí. eso tiene, con un limón de eso tú haces un vasito de jugo. Sí, oye, me quedé sorprendido. Saludo al amigo Medrano, que es de allá, Allá en Pedernales. Pedernales. Óyeme, una mata de limón Pedernales, pequeño, con mucho agrio, más agrio que esos limones grandes, persa, que tú lo ves muy frondoso, muy bonito, pero no tienen mucha... No tiene mucho ácido. Quiero que sembremos en el país 5 millones de matas de guanábana para exportación, para pulpa, para jugo, para elevar la calidad de vida de la gente. champola. La champola. Ahora. La champola de tamarindo. Allá en Esperanza, muchas matas de tamarindo. Mucha pulpa de tamarindo. Pero también sembremos y aprovechemos, y me satisface el anuncio de que van a sembrar 500,000 matas de pan de fruta. Eso sirve para pasteles en hoja, en la Navidad, en todos los sitios. Sí, un asunto, y es que estamos hablando de que incentivar esta producción tanto de productos agrícolas como de otros renglones, pero está sucediendo algo, Ale, y es que mucha tierra con vocación agrícola está siendo ocupada, está siendo utilizada para la construcción de vivienda. Entonces, eso... Esa ruta de Moca, La Vega, ahí se han convertido tierras agrícolas que antes estaban sembradas de yuca negra, en construcciones. Y realmente el ordenamiento territorial es un tema. Ese es un tema. Hay una ley que se promulgó no hace mucho de reordenamiento territorial. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha estado trabajando con ellos, el viceministro Matías, pero ese reordenamiento es vital, porque es que no podemos estar utilizando tierra con vocación agrícola para sector construcción. Mira, hay que profundizar también. La siembra se inició en Baní, de uva. Uva Globe en Baní. Se está sembrando ya como compañero de los mangos la siembra de uva californiana. También en Guayubín, en la línea noroeste. No sabía eso. Y el Instituto de la Uva, si no lo sabía, te está enterando, Alejandro. Sí. Arredondo. El programa aquí en Coloquio, que el programa que más habla de aquí, de la producción nacional. Así es. Mira, en Guayubín también hay más de 1,000 tareas sembradas de uva californiana. Y yo creo que desde Navarrete hasta Dajabón, se debería sembrar miles de tareas disponibles de uva para comenzar a elaborar pasas dominicanas, como en ocasiones han hecho allá en Galván y en Neiva. En Neiva, sí. Y hay tierra de vocación para... Claro, porque el calor, esa zona de ganadería, y yo creo que sería un gran paso hacerlo. Bueno, esperemos entonces que haya el Instituto Nacional de la Uva, que tiene mucho tiempo ya trabajando el tema de la uva y de la industrialización de la uva, ya sea en vino, que no ha tenido mucha acogida, pero yo creo que ya se están dando pasos. Sí, con expertos que se ha traído de Argentina, de Francia. De Italia. De Italia se han traído expertos, de manera que se pueda encaminar ese proceso de producción de vino a partir de la uva de Neiva. Tú sabes que también hay que sembrar miles de tareas de yuca amarga para relanzar las exportaciones de casabe. El casabe, ese alimento típico, ese pan de yuca, tenemos que llevarlo a donde sea para generar empleos, para generar exportaciones. Y además hay un encadenamiento con el casabe de Doña Mechi, de Guaraguanó, el casabe de Loma de Cabrera, casabe con ajonjolí, sí, con mermelada, con maní. Eso valor agregado al casabe, que no solamente sea el casabe simple, sino que lleve algún agregado, algún aditamento que lo sea más atractivo consumirlo. Mira, y además relanzar la producción de maní
para darle valor agregado, mantequilla de maní, mambá, como conocemos los dominicanos, para el unte de galletas, de casabe. Tenemos que poner la maquinaria productiva del país en acción. Mira, en los años 70, quizás los 80, había una gran producción de maní en la zona. Pasaban los camiones desde las matas de Farfán hacia la capital, San Juan, Sí. Dajabón, Santiago Rodríguez. En Elías Piña. Elías Piña. Y ¿tú sabes cuál fue el fracaso de La eso? PL 480. La PL, la ley pública de Estados Unidos, la PL 480, que acabó con esa producción de maní, que ahora está siendo muy demandado el maní a nivel mundial. Bueno, pues con el tema del maní terminamos en este día, Alejandro. Muchas gracias Sí. por acompañarme aquí en Coloquio, que seguirá debatiendo los temas de mayor interés en materia económica del pueblo dominicano y el mundo.